Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Oh Dios, a ti mi voz elevo, porque tú me contestas. Préstame atención y escucha mis palabras. Dame una clara muestra de tu amor. Tú que me salvas de sus enemigos, tú que salvas de sus enemigos a los que buscan protección en tu poder. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que si podemos entrar, Señor, en tu presencia es porque sabemos, Señor, que tú siempre estás dispuesto a contestarnos, dispuesto a escucharnos, Señor Jesús. Danos, Señor, la certeza, Señor, cada día, Señor, de que podemos acercarnos con confianza ante ti, Señor Jesús. Que no importa nuestros errores, no importa que tan débiles nos sintamos, tú siempre estás ahí, Señor, dispuesto a escucharnos, dispuesto a levantar nuestra fuerza, Señor Jesús. Solo debemos estar con la fuerza suficiente, Señor, y con la disposición a recibirte, Señor Jesús, a darte, Señor, el debido lugar en nuestras vidas, Señor Jesús. Y sabemos, Señor, que todo, Señor, obrará para bien si confiamos, Señor, en que tú, Señor, tomas el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos hoy por permitirnos alabarte, bendecirte y por darnos, Señor, esta nueva oportunidad de comenzar un día, Señor, lleno, Señor, de tu palabra, Señor, y de tus alabanzas y de tus bendiciones. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré a tu nombre altísimo. Cantaré a tu nombre altísimo. Mi Señor, que te alabo de verdad. Hoy te diré, mi Señor, que te alabo de verdad. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Cantaré a tu nombre altísimo. Cantaré a tu nombre altísimo. Del Señor reposa aquí. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Con
sus obras, bueno y santo es. Él es el Señor, Él es nuestro Rey. Jehová con todo tu corazón. En el cielo las alabanzas de los ángeles al Señor. Aquí en Salem, Cristo Rey, nos recreamos en tu presencia. Alabad a Jehová con todo tu corazón. En ti confiarán los que conocen tu santo nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas al que te busca. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Gracias a Dios por tu presencia. Aquí en Salem recibes mucha fe. Alza tus manos, alaba a Cristo, Él ministra con poder. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Viviré para el Señor cantando salmos de gratitud. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Viviré para el Señor cantando salmos de gratitud. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Así es, Señor Jesús. Hoy queremos decirte con sinceridad, Señor Jesús, y con todo nuestro corazón, que queremos aprender cada día, Señor, a amarte más, Señor Jesús, a saber, Señor, que en ti, Señor, podemos tenerlo todo, Señor Jesús, a saber que solo en ti, Señor, podemos, Señor, llenarnos de una certeza que sobrepasa cualquier entendimiento humano, Señor Jesús, que a pesar de cualquier situación que podamos pasar en esta tierra, tú siempre, Señor, estás ahí, Señor, dispuesto, Señor, siempre estás ahí, Señor, con ese corazón, Señor, único, Señor, y amoroso, Señor, llenándonos cada día, Señor, más de tu fortaleza, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que solo en ti, Señor, podemos encontrar paz y salvación. Hoy te pedimos que nos sigas permitiendo, Señor, seguirte alabando, Señor, seguirte elevando, Señor, cada día más, Señor, nuestro corazón, Señor, a ti, porque sabemos, Señor, que solo en ti, Señor, encontramos, Señor, lo que podemos necesitar en esta tierra. Te pedimos que nos permitas seguirte bendiciendo, seguirte alabando, Señor, por medio de nuestra boca, por medio de cada uno de esos dones que nos has entregado, Señor Jesús. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Tu santuario, todo regocijo cantaré. Entraré en tu presencia y con el orgullo te
Dios me tendió la mano desde lo alto, y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tu mano, Señor, siempre, Señor, está dispuesta a ayudarnos, a apoyarnos, Señor Jesús. Y así como lo dice hoy tu palabra, sabemos, Señor, que hay muchos enemigos que sentiremos, Señor, que son mucho más fuertes que nosotros, Señor Jesús. Pero sabemos, Señor, que no es por nosotros, no es por lo que nosotros podamos llegar a hacer, sino por lo que tú, Señor, puedas hacer en nuestra vida, Señor Jesús. Y si tú tienes, Señor, el control, el timón de nuestras vidas, serás el enemigo, Señor, siempre verá, Señor, que eres tú, Señor, el que reina y el que habita en nuestros corazones. Y no tendrá oportunidad en nuestra vida, sino solo rendirse, Señor, ante tus pies, Señor, y declarar, Señor, que tú eres Dios y que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, y te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que has llenado de esa certeza a tu familia, Señor Jesús, a este hogar, Señor, a la familia apostólica que tú, Señor, has puesto como cabeza, Señor, de ese ministerio. Sabemos, Señor, que es claro, Señor, que tú, Señor, lo respaldas, Señor Jesús, que tú estás, Señor, enfrente de sus vidas, Señor Jesús. Y hoy, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, cada día llenando, Señor, a este pueblo, Señor, de esa protección, Señor, llenándonos, Señor, cada día más, Señor, de tu palabra, Señor Jesús, de esa convicción, Señor, que solo proviene de ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, cada día más, Señor, de esa hambre de ti, Señor. Y permite hoy, Señor, que por medio de la boca de tu Hijo, Señor, el pastor Germán, podamos, Señor, recibir, Señor, de ese alimento que no perece, de ese alimento, Señor, que solo proviene de ti y que permanece para siempre. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos, por favor, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, vamos a leer los versos 15 y 16. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, te estamos exaltando, te estamos glorificando, Señor. Te pedimos que por medio de esta palabra nos hables, nos enseñes, traigas edificación por medio de la fe en el nombre de Jesús. Entonces, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, versos 15 y 16, en la Nueva Versión Internacional dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia de los Gálatas y está tratando una temática que para nosotros los creyentes, profesantes de la fe en el Señor Jesucristo, y por supuesto para las personas que estamos al servicio o que nos hemos relacionado con el Señor, digámoslo así, de una forma estrecha, que tenemos unas experiencias en virtud a esa relación que a través de la fe y del amor hemos establecido con el Señor Jesucristo, nos aportan mucho, porque la palabra de Dios nosotros debemos entenderlo, conocerlo y entenderlo. Ratifica las experiencias de fe que nosotros experimentamos. Hay en nuestra vida de fe, usted, yo y todo creyente, vamos a tener diversidad de experiencias de toda índole, unas extraordinarias, excelentes, otras difíciles, otras incomprensibles, en fin, hay mucha variedad, infinita variedad de experiencias que podemos tener, y esas experiencias tienen como un espejo, digámoslo así, en las Santas Escrituras. Si nosotros leemos con detenimiento, con el ejercicio de meditar lo que leemos, nos vamos a identificar nosotros
con muchas de las experiencias que los hombres y las mujeres de Dios vivieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sí, es como que si nuestra vida se viera reflejada en ellos, o al contrario, como que si la vida de los protagonistas de las Santas Escrituras tuvieran un reflejo en nuestra vida. Eso, por supuesto, claro está, es una experiencia propia cuando profesamos la fe. Si no profesamos la fe, pues también hay una consonancia, digámoslo. ¿En qué sentido? En que las cosas malas o difíciles que están para los seres humanos que deciden no creer en el Señor Jesucristo se van a cumplir. Lo ideal es que lo bueno que está en las Escrituras, en nosotros, las bendiciones, la multitud, la infinidad de bendiciones que están en las Santas Escrituras, tengan en nosotros un cumplimiento por cuanto hemos creído, por cuanto hemos esperado en el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, les decía que este pasaje de la Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versos 15 y 16, pues a los creyentes nos aporta mucho porque nos ayuda un poquito a entender nuestra situación en este peregrinaje y en la vida eterna. Y lo que podemos entender es que nosotros vivimos la fe de en Jesucristo, nuestro Señor, como parte de un propósito eterno de Dios nuestro Señor. Y aquí mire cómo dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí hay unos puntos que tener en cuenta. Primero, dice que Dios nuestro Señor se agradó o quiso apartar a Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, apartarlo desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para que fuera su siervo. Ese me apartó, podemos entenderlo también como me santificó, porque santificar es poner aparte a algo o a alguien para darle un uso especial, sobre todo en el sentido religioso o espiritual. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está reconociendo su condición y la está compartiendo como un aporte para el resto de creyentes, para que el resto de creyentes también entendamos eso, que no es coincidencia que nosotros en este momento profesemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, que no fue cuestión del azar que nosotros terminásemos profesando la fe. No, todo corresponde a un plan de Dios eterno. Esto que menciona el apóstol Pablo cuando dice me apartó desde el vientre de mi madre es una parte del plan eterno, no es la totalidad. El plan eterno de Dios, en este caso para con la vida del apóstol Pablo, va muchísimo más allá. Y otro punto que hay que considerar en este verso 15 dice: por cuanto me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, el llamamiento que Dios le hizo al apóstol Pablo y que le hace a todo creyente, independiente de la respuesta del creyente, puede hacer que el creyente le responda de una forma muy positiva, muy diligente, como es el caso del apóstol Pablo, o el extremo opuesto, que la persona a quien Dios llama no tenga ninguna respuesta, no crea y se niegue o tenga la actitud más indiferente. Como quiera que sea, en el un caso y en el otro, ese llamamiento que Dios hace a las personas
lo hace única y exclusivamente por su gracia. O sea, es un favor inmerecido. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún ser humano se merece que Dios lo llame. Ningún ser humano nos merecemos que Dios nos tenga en cuenta en sus propósitos eternos. ¿Listo? Y dice también, llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. No me apresuré a consultar con nadie. Ahora bien, aquí dice, de una vez está definiendo el propósito de Dios nuestro Señor para con el apóstol Pablo. ¿Cuál era ese propósito? Predicar el evangelio a la población no judía, a la humanidad no judía. Ese fue el propósito grande, digámoslo así, para el apóstol Pablo. Y pues él está diciendo que ante ese llamamiento y ante esa claridad que el apóstol tenía del llamamiento que Dios le había hecho, él no quiso consultar con nadie, no vio necesario, no caviló en su corazón y pidió a ver qué pensaba el uno, qué pensaba el otro con respecto a que si sería que Dios lo llamó o no lo llamó. No, porque él tenía claro las palabras y los consejos humanos en algunas ocasiones lo que hacen es entorpecer y poner duda en el corazón de la persona que es llamada. Esa experiencia se repite muchísimo en la vida de los siervos de Dios. Cuando el Señor nos llamó a nosotros como siervos de Dios, primeramente a que vengamos de Manizales, de otro ministerio a otro ministerio, no, nosotros lo hicimos así. En cuestión de 48 horas ya estaba definido todo prácticamente, y a los únicos que consultamos fueron a nuestras autoridades, en ese caso el pastor Germán Alba y el apóstol Álvaro, que era quien nos recibiría aquí. Y con la aprobación, el beneplácito de los dos, pues hicimos el traslado acá. Nadie más. Yo no veía ni necesario ni oportuno. Ya a las personas, a la familia, se les participó la decisión tomada, ¿de acuerdo? Y eso se repite en muchísimos casos. Se ha repetido, se está repitiendo y se repetirá. ¿Por qué? Porque pues la verdad es que el Espíritu Santo es el que pone en nosotros esa certeza, esa convicción, esa nitidez del llamamiento de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 1, dice: Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Aquí está hablando el profeta Isaías, que desarrolló su ministerio, vivió aquí en la tierra aproximadamente entre 650 y 700 años antes que el apóstol Pablo. Y él está hablando acerca de la misma experiencia que el apóstol Pablo tenía, que comparte tanto Isaías como Pablo, participan en esa experiencia de sentir no la profundidad, sino la eternidad, más bien, o lo eterno del plan de Dios para con sus vidas, en este caso con el profeta Isaías, y está hablando, como lo hace el apóstol Pablo, y se refiere al momento en el cual Isaías estaba en el vientre de su madre y cómo Dios lo sacó y lo llamó desde ahí. Y eso es interesante porque mire que en ocasiones los embarazos no llegan a feliz término. De hecho, hay una cifra que no recuerdo muy bien,
y es que de 100 mujeres que en un momento dado quedan en embarazo, no recuerdo exactamente la cifra, aproximadamente el 30% llegan a feliz término. El resto, durante los 9 meses, van teniendo pérdidas, generalmente antes de los 3 meses, y en ocasiones no se dan ni cuenta que estuvieron en embarazo porque no se pudo dar algo que se llama la implantación. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, a través de la vida del apóstol Pablo y del profeta Isaías, están enfatizando eso, que ellos estuvieron en el vientre de su madre, que Dios ahí, cuando ellos estaban en el vientre de sus respectivas mamás, Dios los reconocía, y desde ahí de allí los sacó en las condiciones como los sacó, y con ellos cumplió su propósito. El propósito del profeta Isaías, de Dios con el profeta Isaías, pues que fuera profeta para el pueblo de Israel, con un mensaje muy claro, un mensaje exhortatorio ante todo, un mensaje que tiene un tinte muy particular, y es la recriminación y que el Señor le hace al pueblo de Israel de el pecado, y lo hace para ver si algunos eran movidos al arrepentimiento, y en el caso del apóstol Pablo, pues ya lo vimos, predicar el evangelio a los gentiles. Miremos lo que dice en Efesios capítulo 1 versos 4 y 5. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. Mire que aquí el mismo apóstol Pablo ya va más allá, no se limita a la predestinación desde el vientre de la madre, sino mucho más allá. Y mire lo que dice esta revelación que el Señor Jesucristo le da por medio de su Santo Espíritu. Dice: desde antes de la fundación del mundo, antes de que el planeta Tierra fuera creado, en el corazón de Dios nosotros ya existíamos, ya estábamos predestinados. Las circunstancias, pongámosle mucha atención, de modo, tiempo y lugar con respecto a nosotros, en el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, ya estaban. ¿Cuándo nos llamaría? ¿Cómo nos llamaría? ¿En dónde nos llamaría? ¿Listo? Eso es lo que está diciendo. Dios nos escogió en Él desde antes de la creación del mundo. La tierra no existía. Muy seguramente el sol tampoco existía, ni la luna, ni las estrellas, tal vez ni esta galaxia. ¿Listo? Pero ya en el corazón de Dios ya existíamos. Para nosotros, difícil entender. Solamente lo podemos creer, creyendo que el Dios que se revela a sí mismo, que se da a conocer a sí mismo a través de las Santas Escrituras, es eterno. ¿Listo? En nuestra mente temporal, los conceptos de eternidad no caben. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar la fe. La fe amplía nuestra mente. La fe amplía la capacidad de nuestro entendimiento para que algunos conceptos, no todos, quepan en nuestra mente. ¿Listo? Yo les recomiendo, no se vaya a poner a quebrar cabeza, a pensar que hace cuánto, que el Big Bang, en fin, que hace cuántos millones. No, la Escritura dice que antes de que la tierra existiera, antes de que el mundo fuese fundado,
nosotros los creyentes ya existíamos en el corazón de Dios y ya tenía Dios un propósito, y no solamente los creyentes, aún los incrédulos. Porque de muchos, o mejor, en el corazón de Dios alcanzamos todos, creyentes e incrédulos. ¿Listo? Creyentes y personas a quienes nunca se les va a predicar el evangelio, y también personas a quienes se les va a predicar el evangelio y se van a convertir, y las personas a quienes se les va a predicar el evangelio y no se van a convertir, y otro grupo a los que se le predica el evangelio, se convierten, profesan por un tiempo y luego se apartan. En el corazón de Dios hay cabida para todos. ¿Listo? Ojalá que en nuestro corazón haya cabida para Dios, y que en nuestro corazón el propósito de Dios haya cabida, porque en el corazón de Dios sí hay cabida para nosotros, y si hay un propósito. Ojalá nosotros nos sintonicemos con el Señor y en nuestro corazón haya cabida para Dios y para su propósito en nuestras vidas. ¿Listo? En el Salmo 139, verso 16, mire cómo dice en la Nueva Versión Internacional, hace poco tratamos este tema, dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Mire, nosotros no habíamos hecho ni malo ni bueno, y ya Dios nos estaba mirando, y ya Dios nos estaba tratando, y ya Dios tenía un propósito con nosotros. O sea, ¿a qué quiero llegar? A que no es por nosotros, por algo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer, que tenemos esta salvación tan grande y esta gracia. No, es beneplácito de Dios. No habíamos nacido, no habíamos hecho ni malo ni bueno, y ya Dios nos tenía escogidos, nos tenía predestinados, y aún nos estaba tratando. ¿En qué sentido? En el vientre en el cual nos puso, en el seno del hogar en el cual nos puso, en la época en la cual nos puso, en las circunstancias que permitió para nosotros. Todo eso hace parte del plan de Dios. La familia en la cual usted nació no fue como una ruleta, no fue algo al azar de parte de Dios, no. Dios lo tenía predestinado para que usted nazca del vientre que nació, con el progenitor que nació, con los hermanos que nació, en el año que nació, en la ciudad. Todo, absolutamente todo. Ahora bien, entre más profesemos la fe y más nos ciñamos al propósito de Dios con nuestras vidas, menos dificultad vamos a tener para entender estos conceptos. Cuando uno acepta la voluntad de Dios, cuando uno ve el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida personal, uno esto lo acepta, dice: sí, es así, no lo entiendo muy bien, pero así es. Y mire, tiene elementos para entenderlo. Y ahí otra cosa, mucho cuidado para darle gracias. Por ejemplo, démosle gracias por la época en la cual nos tocó vivir. Por ejemplo, muchos de nosotros no tenemos la fe, muy seguramente, para vivir una época de una persecución acérrima en contra de la iglesia. Muchos de nosotros no tenemos la fe para que nos crucifiquen o para que nos metan ahí junto con leones. ¿Listo? A nosotros la profesión de fe nos ha tocado en una
en una época muy fácil. Las condiciones de vida antes, las condiciones de vida para los creyentes en otras épocas fueron muy duras. Muchos tuvieron que morir por la profesión de su fe. Tuvieron que preferir la muerte y no dejar de creer. A nosotros no. Hay que darle gracias a Dios por eso. Ahora, la vida en general, las condiciones de vida son muy suaves por la movilidad, la tecnología, los adelantos en la ciencia, en la salud, en fin. ¿Listo? Sí, entonces les decía, no es aleatorio que cada uno de nosotros haya pasado 9 meses más o menos en el vientre de la que lo tuvo. No es aleatorio, no es cuestión de suerte, no es al azar que haya tenido los progenitores que tuvo. Todo estaba planeado, todo de parte de Dios. Y hubo un momento en que la misericordia de Dios se manifestó con cada uno de nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Mire algo. Está bien, ya hemos hablado acerca de la predestinación de Dios para cada una de nuestras vidas, muy bien. Pero esa predestinación tiene un propósito. O sea, Dios no nos predestinó de balde o en vano, no. Dios nos predestinó y ha permitido tantas cosas en nuestras vidas con un propósito que tiene que ver con sus planes eternos. Como dice aquí, en el caso de los apóstoles, dice, les dio el privilegio y la autoridad. Mire esto que importante que menciona el apóstol Pablo. Privilegio. Pablo reconoce que no se merece ser apóstol ni predicador de Jesucristo, que es un privilegio que él recibe de parte de Dios de forma gratuita. ¿Listo? Que no es una carga, que no es una, voy a utilizar una palabra que puede sonar fuerte o inconveniente, que no es una desgracia que le que haya conocido a Jesucristo y que Dios lo haya llamado como predicador. Todo lo contrario, valora, le da un valor altísimo al hecho de que Dios, nuestro Señor, lo haya tenido en cuenta para que predique el Evangelio. Por eso se refieren esos términos, privilegio. Mire, el apóstol Pablo con el llamamiento, con el llamado que Dios le hizo a él, no estaba encartado. Yo conozco de cristianos que saben que Dios les ha hecho un llamado y que se sienten encartados, no valoran el privilegio, sino que quisieran que no fuera así, que preferirían que Dios nunca los hubiera tenido en cuenta. Yo sé de mucho creyente, y eso hay en todas las iglesias y en todas las épocas. Creyentes que, así suene la palabra un poquito tosca, están encartados, no saben qué hacer. Y como no se sienten encartados, no valoran el llamado, no lo reconocen como un privilegio, no se consideran bienaventurados, sino todo lo contrario. Y eso hay de todo, ¿listo? Pero como le estoy hablando a creyentes, es necesario que nosotros entendamos lo que de parte de Dios hemos recibido. Hemos recibido un privilegio de portar su palabra. No me refiero a los predicadores, todos somos portadores de la palabra de Dios.
Todos estamos llamados a predicar las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de privilegio, el apóstol menciona aquí algo muy importante: le dio la autoridad. O sea, le dio el respaldo de autoridad para que el apóstol pudiera predicar el Evangelio, y detrás de esas palabras que salían de la boca del apóstol Pablo salga el poder de Dios para sellar esas palabras, para ratificar, para confirmar ese mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo estaba dando. Y eso sí que es bonito. ¿A qué me refiero? A predicar con autoridad. ¿Qué es bonito? Que uno empieza a notar que Dios lo está usando, que Dios le ha dado autoridad, que lo que uno declara se cumple en las personas que reconocen a Dios y que reconocen el sacerdocio. Eso es bien interesante, muy gratificante, privilegio de Dios, privilegio que Dios nos concede. ¿Listo? La autoridad espiritual. Y dice algo, mire, es que esto hay enseñanzas por toda parte aquí. Dice: privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Para qué? Para que crean en Él y lo obedezcan, y el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. ¿De acuerdo? Miremos lo que dice Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora bien, el evangelio, pues es, digámoslo así, es un conocimiento. En este contexto que estamos hablando, entendámoslo como un conocimiento referente a las cosas del reino de Dios, ¿de acuerdo? Ese conocimiento, esa ciencia, podríamos decirle, todo el contenido del Evangelio, como dice la Escritura, se debe discernir espiritualmente. Si no se discierne espiritualmente a través de la fe, no se va a entender. Va a aparecer ¿qué? Algo inverosímil, algo que no es verdad. Va a aparecer una mentira, va a aparecer que el Evangelio es una invención humana. Pero cuando se profesa la fe, se cree en el Evangelio, el mismo Evangelio, póngale atención, el mismo Evangelio se encarga de convencernos a nosotros de la veracidad del Evangelio, porque el Espíritu Santo que está en la palabra de Dios, el Espíritu Santo que está en el Evangelio, le empieza a dar cumplimiento a los principios espirituales, a las leyes espirituales que conforman todo el Evangelio. A ver, les doy un ejemplo. Y una meditación fresquita que antes de iniciar esta grabación estaba haciendo. Y es que hay momentos de nuestra vida en que no tenemos que forzar los resultados en el Evangelio, en el reino de los cielos, en que se van a dar los resultados. Por ejemplo, las leyes, a ver, ¿cómo lo explico? Las leyes espirituales tienen cumplimiento cuando nosotros nos sometemos, obedecemos con la mejor disposición del corazón, obedecemos, o aún a veces las obedecemos a regañadientes, pero las obedecemos, que eso es lo importante. ¿Listo? Obedecemos los principios espirituales de Dios. Y si es un principio que debemos obedecer permanentemente, pues va a llegar un momento en que los resultados
positivos de la obediencia a ese principio espiritual se van a dar. ¿Listo? Se van a dar. No necesitamos hacer ningún esfuerzo. Mejor, el esfuerzo ya lo hicimos. Meses atrás, aún años, décadas atrás, lo hicimos o lo venimos haciendo. Y como Dios es fiel, como la palabra de Dios es fiel, va a tener un cumplimiento en nuestras vidas. Y como lo hemos visto en tantas ocasiones, el Evangelio tiene una trascendencia generacional y van a tener cumplimiento. Esos principios, esas leyes espirituales van a tener cumplimiento en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestras hijas. ¿Listo? ¿Por qué reflexionaba eso? Porque por hechos, por situaciones, por noticias buenas que llegan a mis oídos y que me ponen a pensar, qué bueno esto, qué bueno, qué bueno. Todo el mundo no vive eso. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? ¿O por qué en medio de esa crisis tan terrible que hay en todos los ámbitos y en todos los contextos, por qué hay personas que les va tan bien? Porque se está cumpliendo los principios espirituales. Haga de cuenta, es como que si una rueda se suelta por una carrilera, ¿listo? O una rueda, no, una locomotora, ¿listo? Ya se soltó la locomotora, ahí viene andando, ahí viene, tiene que pasar, tiene que suceder porque es el cumplimiento de un principio espiritual. Y como le digo, los principios espirituales se cumplen porque se cumplen. ¿Listo? En lo bueno se cumplen y en lo malo también. Por favor, mire que esto que le estoy diciendo es bíblico. Deuteronomio capítulo 30, las consecuencias de la bendición, más adelante las consecuencias de la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice Deuteronomio. ¿Qué es escoger la vida? Es escoger la obediencia a la palabra de Dios. Entonces se cumple, hermanos, se cumple. Y qué bueno que se cumple en nosotros, que se cumple en ustedes para bien. Como le digo, uno ya no tiene que, ya lo que tenía que hacer ya lo hizo, el resultado se vino. Es como en lo malo también es así. A veces se vienen las cosas malas y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no hice nada. ¿Cómo que no hizo nada? Desde hace tiempos viene haciendo mal las cosas. No, pero que ahora último sí, pero ahí están las consecuencias. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Listo? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Leyes espirituales. El Evangelio es un conjunto de leyes espirituales para bendición o para maldición, para vida eterna o para condenación eterna. Hay que tener esto muy en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Estamos delante de ti en esta mañana. Yo coloco los tributos de tus hijos y de tus hijas. Gracias, gracias Dios Todopoderoso, porque tú te has movido. Tú te has mostrado en la vida de tus hijos. Lo has hecho con poder, lo has hecho con amor. Que en quienes han obedecido los principios espirituales de bendición, Señor. Yo bendigo los tributos de tus hijos, de tus hijas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque una vez más nos hablas de ese propósito eterno. Porque tu palabra dice que con amor eterno nos has amado a nosotros y has prolongado tus misericordias
Tus misericordias, tú las has estirado para que nos cobijen a nosotros, para que nos abarquen, para que nos lleguen a nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias. Muchísimas gracias, Señor. Síguenos ayudando. Envía de tu Espíritu, Señor. Carga, Señor, estas palabras, esta grabación, cárgala con el Espíritu de Jesucristo, que llegue a las vidas, a los espíritus y les hable, los encienda, que estas palabras, Señor, que hemos leído hoy de las Santas Escrituras tengan un eco en cada uno de tus discípulos, en cada uno de los que la escuchan, Señor. Yo desato más unción, más favor inmerecido sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les llenes, que les vivifiques, que les bendigas, que les prosperes, que les guardes, que tus hijos se carguen de bendición, se carguen de gracia, de favor inmerecido, Señor, y que lo impartan en todos los ámbitos donde les permites estar. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, gracias por sus vidas, gracias, Señor, por el llamamiento eterno que les has hecho, Señor. Bendice su trabajo, Señor, el trabajo que hacen para ti, bendícelo, bendícelo, bendícelo en el nombre de Jesús. Oramos por la paz de tu pueblo amado. Oramos por el primer ministro de Israel, Señor, por el gabinete ministerial en Israel, para que tú guardes, cuidas y protejas a cada uno. Y clamamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por la paz para tu pueblo amado, por la paz de tu pueblo Israel. Yo bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.